Bueno, pues como bien ha dicho Alberto, yo soy Patricia Belenda, soy la responsable del Departamento de Inspección y Asistencia Técnica de SGS aquí en Galicia. Hoy vamos a presentar un poco lo que serían pues un poco el pasado de la fotovoltaica en estos últimos años y nos centraremos al final en el autoconsumo fotovoltaico y en las comunidades energéticas en espacios urbanos. Dentro de SGS, como muchos sabréis, no voy a enredarme mucho en esta parte, pero tenemos varias vertientes entre las que se encuentran pues, los ensayos, la inspección, la certificación, la consultoría y la formación. Hoy vamos a centrarnos en la parte de consultoría. El autoconsumo. En 2013 se definió el autoconsumo como el consumo por parte de uno o varios consumidores de energía eléctrica proveniente de instalaciones de generaciones próximas a las de consumo y asociadas a las mismas. Siempre tenemos un problema con las leyes aquí en España generalmente y es que muchas veces nos dan una definición, pero nunca nos dicen un cómo. Entonces sí que es cierto que esta ley adelanta un poco lo que sería la definición del autoconsumo compartido cuando nos habla de un consumo por parte de uno o varios consumidores, ¿no? Aquí tenemos la parte del crecimiento de la fotovoltaica en autoconsumo en España hasta el 2022, hasta que se actualicen los datos reales de 2023. Solo en 2022 se instalaron 2.649 megavatios de autoconsumo, lo cual de la totalidad, el 61% eran de proyectos industriales, es decir, la magnitud de las naves y sus consumos hacen que ese porcentaje sea mayor. Sin embargo, el porcentaje de residencial que podéis ver ahí está en torno casi al 40%, lo cual es un porcentaje bastante alto. La potencia total instalada es de 5.200 y desde el 2018 el incremento es del 90% anual, o sea que está duplicándose casi cada año. En el marco del autoconsumo, para que todos os podáis situar un poco, en el 2015 aparecen estas mejoras en exigencias técnicas y aparece el llamado impuesto al sol, que trae con él pues, un montón de cargos. Es en 2018 cuando derrogan parcialmente este Real Decreto y pues elimina este famoso impuesto. En 2019 aparece una regulación clara para el autoconsumo, aparece también una agilización de los trámites y una apuesta por la generación distribuida, ¿no? Que antes estaba centralizada en esas distribuidoras y comercializadoras. Es en 2022 cuando hay un cambio desde los 500 a los 2.000 metros en el autoconsumo compartido, que quedaos con este dato porque lo veremos más adelante cuando hablemos de las comunidades energéticas. La eliminación del límite de tensión en el autoconsumo compartido, que es muy importante, por ejemplo, cuando queremos salir en media de un polígono industrial. Y la simplificación administrativa en instalaciones de hasta 500 kilovatios, que antes hablábamos de hasta 100, con lo cual ha habido ahí 400 de diferencia. ¿Qué pasa con las tres vertientes del autoconsumo? Por un lado, para que os situéis, vamos a tener la modalidad de autoconsumo, que serían tres vertientes. Sin excedentes, no se vierte nada a la red; con excedentes, acogida compensación, es decir, tendríamos un descuento en nuestra factura de la luz; y con excedentes, no acogida compensación, es decir, se vende a mercado. Dentro de los tipos de autoconsumo tendríamos dos: uno individual, un único consumidor asociado, y uno colectivo, con varios consumidores asociados sin tener que hacer un cambio en los contadores. Y luego pasamos a los tipos de conexión, que tendríamos dos: conexión a la red interior del consumidor o consumidores, pues un edificio conectado a la centralización de contadores; y conexión a la red próxima a través de la red de distribución, como podría ser, por ejemplo, si tenemos un polideportivo con una instalación fotovoltaica y las viviendas colindantes pues aprovechan esa energía generada. La red interior. Aquí tenemos un esquema donde se pueden ver las tres partes, que serían, primeramente, sin excedentes,
donde existen mecanismos antivertido, que lo tenéis ahí abajo, así se ve mucho mejor esquematizado. Con excedentes acogido a compensación simplificada, cumpliendo con las condiciones y con los coeficientes de reparto que os explicaré ahora más adelante. Y con excedentes no acogida a compensación simplificada, como instalación de producción, que esto es como la puerta grande al autoconsumo compartido de las comunidades energéticas que veremos ahora más adelante. Como os comentaba, ¿cómo funciona el coeficiente de reparto? Tenemos un consumidor 1 y un consumidor 2, con la misma tarifa y la misma potencia contratada, a diferentes horas del día. Vamos a irnos a la hora 1. El coeficiente de reparto tiene que sumarnos 1. En este caso, en la hora 1, vamos a repartir mitad y mitad. El primer consumidor tiene un consumo de 40 kilovatios hora. Con la producción de la fotovoltaica era de 80 kilovatios hora. Por el 0,5 del coeficiente de reparto nos quedamos en 40. ¿Qué le queda al contador de consumo? 0. ¿Cuáles son sus excedentes? 0 también, porque ha consumido todo lo que había producido. Consumidor 2, 30 kilovatios. Lo mismo para el autoconsumo que el primer consumidor. Su contador de consumo va a estar a 0, pero su contador de excedentes va a estar a 10, con lo cual eso se sumaría a final de mes y obtendríamos los descuentos. Y lo mismo sucede con las diferentes horas jugando con los coeficientes de reparto. ¿Qué ha pasado hasta ahora? Pues ahora nos hemos centrado un poco en, digamos, en la parte individual. Pero ¿qué sucede con el colectivo de los edificios? Es decir, cuando tenemos varios colectivos de edificios, puede ser que varias viviendas no estén utilizando esa energía y fuera conveniente para X comercios hacer uso de esa energía. Aquí aparecen las comunidades energéticas. Razones para realizar las comunidades energéticas, que existen muchas, pero aquí os voy a mostrar estas 6. Pues primeramente, proporcionar energía limpia en el ámbito local, establecer sistemas de energía descentralizados, que esta es muy importante porque al final estamos consumiendo donde generamos. Fomentar la participación abierta y voluntaria de empresarios y personas. Democratización del sector energético, es decir, pues todo el mundo tiene voz y voto. Generar beneficios económicos en el entorno. Esto es decir, no genera beneficios económicos directos, sino que una vez que tenemos amortizada la instalación, esos beneficios se reinvierten en la comunidad. Y por último, ser beneficiario de ayudas económicas o regímenes especiales. Dentro del marco normativo existen dos tipos de comunidades. Unas son las renovables, donde la energía procede de fuentes renovables. Y por otro lado tendríamos las comunidades ciudadanas de energía. Estas lo que hacen es, por ejemplo, una conversión, no de renovables, pero sería como, por ejemplo, cambiar de carbón, una conversión de carbón a gas. Al final, tal y como indica ahí, son figuras jurídicas a través de las cuales, como comentábamos antes, pues la ciudadanía puede participar tomar parte en el sector energético y pues favorecen también la transformación del mismo. Existen diferencias, pero tampoco muy notables. Básicamente las diferencias que hay son las tecnologías que pueden utilizar, ¿no? Pero en términos generales, ambas tipologías de comunidades comparten más o menos las mismas características. Aquí tenemos los pasos, pues un poco esquematizado, para que veáis cómo es el horizonte de la creación de una comunidad energética. Primero, tendríamos la convocatoria de junta de información de proyectos a la comunidad. Habría que aprobar el uso, por supuesto, de la cubierta para la instalación fotovoltaica. Realizaríamos un estudio previo para decidir el tipo y tamaño de la instalación y definir los coeficientes de reparto que os comentaba anteriormente, por eso estaba bien que lo vierais esquematizado para que veáis cómo funciona. Solicitud de presupuestos a las instaladoras, solicitar uno o varios puntos de conexión, el análisis de subvenciones y vías de financiación y, por último, ejecutar y legalizar la instalación.
Aquí ahora vamos a ver un planteamiento real en estas dos últimas slides, que ya estoy a puntito de acabar. Ahí tenemos un planteamiento real, que es la Comunidad Energética de Siete Palmas. Nosotros trabajamos tenemos colaboración con el Cabildo en Canarias, tanto en la formación de profesionales como en el control de calidad. En la imagen se puede ver 40 comunidades de propietarios, de la cual se benefician 3.400 viviendas. Sí que es cierto que antes os dije que os quedaréis con el dato y os dije que dentro del autoconsumo compartido y, por ende, dentro de las comunidades energéticas, podíamos llegar hasta 2 kilómetros. Y sí que es cierto, estaréis pensando, Patricia, ahí hay más de 2 kilómetros. Y efectivamente los hay. Pero para eso tenemos las comunidades energéticas. Dentro de las comunidades energéticas, como podéis ver ahí, se ha empezado con un piloto dentro de una primera actuación con 6 comunidades de propietarios. ¿Cómo funcionaría esto? Pues cada uno de esos clústeres amarillos formarían autoconsumos compartidos, que conjuntamente serían una comunidad energética. Esta comunidad energética no tendría límites. Y cuando digo no tendría límites, puede ser que en algunas ayudas tengan un límite de hasta 25 kilómetros, pero tal y como mostramos en la imagen, esta comunidad energética puede crecer y crecer. Entonces, pues espero haberos ayudado y que aquí tenéis mi correo y para cualquier duda podéis remitirnos a vuestras dudas cuando lo necesitéis. Muchas gracias.